Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que apenas terminé de leer ayer y bueno, tengo muchos comentarios que hacer. Hay cosas que me gustaron muchísimo, otras que no tanto, pero bueno, me parece que es un libro que amerita reseñarlo en este canal y platicar un poquito de él. Este libro se llama, en español, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, del autor estadounidense vietnamita Ocean Vuong. Fue publicado en el 2019 en Estados Unidos, en inglés, y bueno, estuvo en la lista larga del Book Award of Fiction. En el 2019, también en el año de publicación, ganó el premio del mejor libro de ficción en Nueva Inglaterra. Y bueno, es un libro que es la primera novela de este autor Vuong, que se había dado a conocer como poeta en Estados Unidos y es bastante conocido y leído, pero bueno, esta es su primera novela. En español, en Anagrama, lo publicaron en el 2020, en el año pasado, y bueno, es un libro que me parece que ha sido bastante bien recibido y lo ha leído muchísima gente. Ahora, ¿de qué va este libro? Bueno, este libro va de muchas cosas, nos cuenta muchas cosas, pero empieza, la idea principal, el motor para esta historia, es que el autor, que en la novela o en el libro se le va a conocer como Perro Pequeño, porque la abuela cuenta toda una historia de por qué a los niños en Vietnam se les dan estos nombres que parecen ser insignificantes para que así los monstruos y los malos espíritus no se los lleven en la noche porque parece que son cualquier cosa. Entonces él su abuela le da este nombre de Pequeño Perro y así es como él va a contar su historia. Es una carta, en realidad lo que el autor está haciendo es escribir una carta a su madre. Su madre es una mujer que no sabe ni leer ni escribir, entonces en realidad pues esto se convierte en una narración un tanto retórica, que bueno, ahorita quiero hablar un poquito sobre eso, pero él está escribiendo esta carta a su madre y nos va a contar la historia pues de la infancia y de la juventud, de cómo él llegó a la madurez. La novela está dividida en 3 etapas, podríamos decir que la primera parte de la novela nos cuenta su infancia y al contar su infancia pues va a regresar a los orígenes de su familia cuando todavía estaban en Vietnam. Cuenta la historia de la guerra, cuenta lo que pasó con su madre y con su abuela, que tuvieron que salir del país con la guerra en los 70s y vinieron a Estados Unidos y estuvieron en un campo de refugiados, su madre aún siendo una niña y la abuela pues una mujer bastante aguerrida que estaba tratando de hacer que su familia sobreviviera. Entonces también es una historia que nos cuenta estas historias de dolor y estas historias de supervivencia, básicamente, que vivieron muchas de estas familias que se tuvieron que ver desplazadas por la guerra y que llegaron a otros países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, esta primera parte de la novela nos va a contar la historia de Pequeño Perro, que en realidad es el autor, cuando es un niño, cómo es la relación con su madre, cómo es la relación con la abuela, 2 mujeres muy fuertes, con personalidades muy fuertes, pero en realidad que tienen una relación muy diferente con él, porque la abuela parece ser mucho más comprensiva, mucho más cariñosa, incluso lo defiende de la madre. La madre, una mujer pues durísima, con mucho sufrimiento, que ha tenido que salir adelante sola en un país en el que no conoce la lengua, no sabe cómo comunicarse, y eso es algo bien bonito de esta primera parte del libro, porque él se convierte, Perro Pequeño se convierte básicamente en el traductor de su mamá. Él aprende el idioma porque es un niño, él va a la escuela en inglés y entonces eso le facilita a él entender lo que está pasando a su alrededor en cuanto a esta sociedad americana que ellos pues obviamente desconocen. Es bien una reflexión muy linda sobre el lenguaje, cómo el lenguaje nos va creando identidad, cómo hay palabras que existen en un idioma pero no existen en otro y cómo ellos mismos se van construyendo a través del lenguaje. Pero es también interesante ver la reflexión que Vuong hace en relación a lo que pasa con su mamá. Su mamá no aprende a leer y escribir en inglés, entonces pues eso no hace que se integre o que logre ser parte de esta sociedad estadounidense de finales de los 70, principios de los 80 del todo. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro nos habla de su adolescencia, nos habla de la adolescencia del autor, de este personaje que él crea, donde ya, bueno, va construyendo una identidad, va descubriendo lo que es la sexualidad, lo que es el amor y qué es lo que quiere hacer realmente ahora que pues ya está creciendo y que no va a depender tanto de su madre. Esta segunda parte cuenta, como les decía, su despertar sexual. Él se reconoce como una persona homosexual y nos va contando toda esta experiencia. Lo hace de una manera muy bonita, extraordinaria, donde nos va diciendo qué es lo que pasa y qué es lo que siente, cómo se lo cuenta a su madre, a lo que se enfrenta,
qué es lo que pasa pues en el vecindario o en la escuela, cómo pues sí es aceptado por algunos, no es aceptado por otros, y qué es lo que va pasando. Esta es, digamos, la segunda parte, cuando tiene de unos 13 a 16 años. Conoce a Taylor, que es su primer amor, cómo se relacionan, qué tipo de relación tienen, cómo él empieza a trabajar también, cómo empieza a ganar su propio dinero y cómo se va integrando a esta sociedad. Ahora, no hay que olvidar que, bueno, estas personas pertenecen a minorías, ¿no? Y en muchas ocasiones son la minoría de la minoría. Entonces, pues siempre es común que estas minorías se junten, se agrupen, y esto es lo que va a pasar con nuestro personaje en esta novela. Con Taylor, bueno, pues se van a ir agrupando y entre ellos se van conociendo, y pareciera que hicieran grupos más fuertes, que hicieran núcleos más fuertes. Esta es la segunda parte de la novela. La tercera parte de la novela nos va a contar pues ya su etapa de madurez, donde el autor, ya Ocean Vuong, decide que va a ir a la universidad, que va a estudiar literatura. Ellos viven en Connecticut, perdón, no había dicho esto, pero bueno, él ya se muda a Nueva York porque quiere ir a la universidad y quiere estudiar literatura, y cómo es esta transformación, cómo salir al mundo, a una ciudad como Nueva York, que es enorme, cosmopolita, con muchísima gente de diferentes culturas y de diferentes razas, él lo que se va dando cuenta. Y sobre todo es una gran reflexión a su acercamiento a los libros, cómo a él los libros le descubren nuevos mundos, cómo él a través de los libros va conociendo pues la naturaleza humana, la experiencia, las emociones, y entonces por qué él también decide ser escritor. En esta última parte le dice a su mamá, bueno, tú me preguntaste que por qué soy escritor o qué significa ser escritor, y él empieza a darle pues muchas respuestas y muchos pequeños fragmentos de lo que representa para él ser un escritor y lo que representa para él leer a determinados autores. Esa, digamos, que es la etapa de madurez. No quiero contarles más porque, bueno, no voy a contarles el final de la novela, pero en realidad sobre eso va, ¿no? La tercera parte, sobre la etapa de madurez. Ahora, ¿qué es lo que me llama mucho la atención de este libro? Hay varias cosas. En primer lugar, cuando lo estaba leyendo, pues obviamente me remontó a libros que he leído anteriormente sobre minorías en Estados Unidos. E incluso el mismo Vuong nos hace un guiño, ¿no? Yo creo que él lo hace de manera totalmente deliberada y explícita y nos quiere poner los libros ahí. Él, durante la narración dentro del libro, habla del libro de Hombres y Ratones de Steinbeck, y también habla del libro Zula de Toni Morrison, como que los nombra ahí, los deja entrever que están sobre la cama o que están en el librero de su casa. Bueno, estos dos títulos obviamente van a referir a minorías, ¿no? Steinbeck pues no ganó el premio Nobel, no puedo entender por qué. Él escribía en los 30s y precisamente hablaba de estos temas. Es lo mismo que Vuong está contando, pero en otra época totalmente diferente. Estas personas que pertenecen a las minorías, que estaban en busca del sueño americano y que obviamente nunca lo consiguieron y nunca lo lograron, es de lo que habla Steinbeck en De Hombres y Ratones, que es una novela extraordinaria, muy breve, que les recomiendo mucho. Y después también nombra a Zula, que bueno, todos sabemos que la autora Toni Morrison sí ganó el Nobel de Literatura. Ella lo que hizo fue representar, darle una voz a toda la raza negra en Estados Unidos, cómo fueron construyendo su identidad a partir de la guerra civil y bueno, después de cuando consiguieron ya su libertad como esclavos. Entonces, primero que nada, pues Vuong nos da esos destellos, esos guiños. También hay otra cosa que me gustó mucho, que es cuando el símbolo de las flores. La mamá se pone un nombre de flor, se llama Rosa, y porque, bueno, ellas no conservaban sus nombres vietnamitas, entonces se ponen nombres de flores. Las flores son una constante durante el texto, evocan a cosas que son queridas, que las cuidas, que son hermosas, y entonces, bueno, pues él siempre va a referir a su madre y a su abuela como algo así, como personas hermosas que siempre cuidaron de él y que estuvieron siempre de su lado. Entonces las flores son una constante. Y algo que me llamó mucho la atención también es el símbolo de los búfalos, la imagen de los búfalos. Él se refiere mucho a esta idea, la cuenta y regresa a ella sobre qué pasa cuando los búfalos corren y se tiran por el precipicio, ¿no? ¿Por qué siguen corriendo y por qué caen y no se detienen? Y bueno, hay varias versiones dentro de la novela que no les voy a contar realmente qué es lo que dice o qué es lo que concluye, pero sí me parecen un símbolo muy importante de lo que representa la sociedad estadounidense, como estos búfalos que representan o son un emblema de los americanos, también lo llevan a él a elaborar toda una reflexión y una digresión de lo que representa ser americano y de lo que es la sociedad norteamericana
actual, digámoslo así. Ahora, algo que no me gustó del libro es que por momentos se vuelve demasiado retórico. Él hace tantas preguntas y se plantea tantos cuestionamientos y busca tantas respuestas que en realidad pues no encontramos ninguna, ¿no? Todo eso parece que se queda un poco en el aire y él sigue divagando y él sigue preguntándose y entonces por momentos la lectura se vuelve un poco pesada porque les digo, es demasiado retórica y hay demasiadas preguntas sin contestar. Esto es real, sucede con todos estos grupos de inmigrantes y con todas estas minorías en Estados Unidos. Y bueno, este es un libro sobre la identidad, es un libro sobre la sexualidad, es un libro sobre la relación entre las madres y los hijos, es un libro sobre inmigrantes, sobre la guerra, es un libro de muchísimas cosas. Hay fragmentos muy interesantes donde se convierte en una especie de prosa poética y el autor nos va dando pequeñas frases, pequeños pensamientos, fragmentos que nos llevan a nosotros a imaginar y a construir todo este pensamiento y todo este dolor y toda esta frustración y toda esta búsqueda de identidad que el autor tuvo que atravesar pues para lograr llegar a donde está y darnos esta primera novela que, como les decía, él es conocido como poeta, pero bueno, esta es la primera novela que publica y bueno, me parece muy valiosa en algunas cosas, muy rescatable, otras me parecen un poco cansadas a la hora de la lectura, pero bueno, siempre es un ejercicio muy interesante leer un libro como este del autor americano-vietnamita Ocean Vuong. Espero que se animen a leerla, espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.